Inclinamos nuestros rostros, pidiéndote primero que nada por permitirnos un día más de vida, por tu constante compañía, por tus innumerables bendiciones que podemos cada día reconocer. Gracias también por permitirnos reencontrarnos un viernes más a través de esta plataforma para poder tener un tiempo de desconexión quizás de lo cotidiano y poder compartir con nuestros hermanos, pero principalmente te doy gracias por permitirnos conectar para escuchar lo que tú ya tienes preparado para nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de absolutamente todo lo que se va a realizar en esta hora y que en cada hogar de cada persona conectada seas tú llenando de tu presencia. Sigue, Señor amado, dirigiendo todas nuestras vidas y muchas gracias nuevamente por permitirnos estar en esta hora conectados. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Empezamos. La primera cita es, redoble de tambores, Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. Lo tengo. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¡Bien, Janito! Por favor, grito 6, aplauda a su participante. Vamos entonces, ya, les voy a dar 10 segundos para que por favor activen sus micrófonos y apoyen a sus distritos. Ahora ya, activen. Muy bien. No entendí nada, pero está bien. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está bien. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que seáis ciencia. Rubén. Bueno, quiero saludar a todos los jóvenes que están conectados, que Dios los bendiga, juntamente con los pastores que nos acompañan, al pastor Víctor, al pastor Carlos, a la hermana consejera también. También iba a quedar a conectarse a la consejera de mis jóvenes, pero no sé qué pasó al final, no me contestó más. Pero estamos acá juntos y hoy día tengo la responsabilidad de entregarle el mensaje acerca que habla el Señor acerca del carácter. Amén. Bueno, antes de comenzar, a mí siempre me gusta empezar con una oración breve, dar gracias al Señor porque el Espíritu Santo sea el que sea hablando, el que sea entregando la palabra y no yo. Y también que Dios abra su entendimiento para que lo puedan comprender, que es lo que más importa. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que usted, Señor, nos da. Primeramente por la vida, la salud, por su presencia, por la salvación, porque podemos estar juntos, Señor, en armonía, Señor, como lo declara en su palabra, en el Salmo, Señor. Y es hermoso, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Que podemos hablar de su palabra, podemos crecer en fe y sobre todo en conocimiento de ella. Gracias, Señor. Dirige todo lo que se va a realizar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, antes de comenzar, sé que no es el juego de espada, pero así entre ustedes voy a pedir que busquen en sus Biblias, ya sea de forma digital, ya sea de forma física, que busquen en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Amén. Esto no es juego de espada, así que no se peleen, ¿ya? Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse o enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claramente, aquí el apóstol Santiago, este hermano, gran hermano de la iglesia primitiva, nos quiso entregar y habla acerca de los pasos, como nosotros, como hijos de Dios, como salvados, como hijos nacidos de nuevo, como se recuerdan ustedes cuando aquel Nicodemo le preguntó a Jesús, y el Señor Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y este hombre lo entendió y dijo: es necesario que yo vuelva al vientre a nacer. Pero Jesús le hablaba acerca del el renacimiento de forma espiritual. De esta misma forma, como hijos de Dios, como
tenemos un carácter que tenemos que formarlo hacia el carácter de Cristo. Bueno, en sí, usted entiende lo que asocian la palabra carácter. Carácter es, lo podemos asociar con temperamento, la forma de ser de cada una de las personas, cómo nacieron, esto de carácter hereditario, y también cómo se han formado a través de su educación, a través de su enseñanza en su hogar, acerca de la experiencia, y eso lo ha ido moldeando y ha formado su carácter tal como es. Y esto es modificable y va creciendo en el tiempo. Bueno, en sí, la palabra carácter significa conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona, algo que le caracteriza, algo que es único, que es una señal, una marca que lo diferencia de los demás. Como hablaba Connie al comienzo acerca de los caracteres, hay carácter pasivo, carácter fuerte, algunos son más explosivos, otros son más emotivos, más emocionales, pero en definitiva, Dios en su palabra nos llama a tener un carácter cristiano. Y como hijos de Dios tenemos que marcar eso. Y en la epístola de Santiago nos declara claramente cómo tenemos que ser nosotros en cuanto a nuestro carácter. Bueno, el apóstol Santiago nos habla primeramente en su palabra que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarnos o airarnos. Y Dios nos pregunta en esta forma, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes han nacido de nuevo, ¿ustedes creen que han nacido de nuevo? Esto fue cuando entregaron su vida a Cristo. Él entró en su corazón y el Espíritu Santo transformó y renovó y resucitó aquella vida espiritual que estaba muerta y la levantó para vida eterna y nos hizo nacer de nuevo. De la misma forma, si hemos nacido de nuevo, también nuestro comportamiento, nuestro carácter también ha nacido de nuevo para la forma de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, 17 nos declara lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas ellas son hechas nuevas. Claramente nosotros antes de conocer al Señor teníamos un carácter distinto, teníamos una forma de vivir nuestra vida. Muchas veces nos enojábamos, explotábamos, y como dicen los chicos, dejábamos la embarrada y verdaderamente causábamos problemas, no solamente a nosotros, sino a otras personas, a otras familias, incluso a personas que tanto queríamos. Pero en Cristo renovó, transformó nuestras vidas y por eso tenemos un carácter nuevo, porque hemos nacido de nuevo para Él. Y por eso el mensaje de Cristo, el momento en que lo conocieron, debe haber cambiado su vida. Hay un ejemplo, bueno, de las historias que yo encontré, dice, se cuenta que algunos hombres estaban hablando de las nuevas traducciones de la Biblia, y uno de ellos dijo, me gusta más la traducción de mi madre. Y ellos sorprendidos le respondieron que su mamá era una persona muy sabia, era muy erudita, y estaban sorprendidos y le dijeron, ¿cómo traduce ella la Biblia? Y el hombre contestó y dijo, mi madre traduce la Biblia en su vivir cotidiano, en su forma de llevar su vida, en su forma de poder expresar su vida hacia los demás. Y ellos todos quedaron en silencio y no tuvieron palabras para eso. Entonces, el mensaje que nos quiere decir esto, que todos necesitamos traducir la Biblia en nuestras acciones diarias. ¿Cómo traduces tú la Biblia en tu forma de vivir? Eres una persona que ama a tu entorno, que ama a las personas, que tiene un buen comportamiento, que cuando los ofenden, porque nos ofenden día a día, respondemos de buena forma, como dice el Señor Jesús, damos nuestra otra mejilla, o entregamos nuestra capa cuando ellos sienten frío, cuando las piden, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Entonces Dios en su palabra nos dice que tenemos que reflejar su palabra, tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestro vivir cotidiano, y eso es muy importante. Aquí Santiago nos expresa que tenemos que, acerca de nuestro comportamiento, tiene 3 áreas importantes que debemos desarrollar. La primera es acerca de ser prontos para oír, o sea, sintonizarnos con el Espíritu Santo, sintonizarnos con Dios. El segundo es, tenemos que ser tardos para hablar. Generalmente siempre hablamos más de lo que oímos. Como más adelante voy a hablar, tenemos 2 oídos y tenemos una sola boca. Muchas veces hablamos más de lo que oímos. Entonces tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y por último, tenemos que ser tardos para airarnos. Y hay ejemplos en la Biblia que claramente yo les voy a ir indicando. Algunas personas, para escuchar la palabra, para escuchar, ser prontos para oír, muchas veces hacen las sordas, no entienden, no quieren comprender la palabra de Dios, porque sus oídos espirituales
están fuera de sintonía. Yo me recordaba, y no sé, se me va a caer el carnet aquí en este caso, antiguamente se recuerda para poder sintonizar una emisora. Ahora es automático. Ustedes presionan la radio, automáticamente se sintoniza la presintonía entre sí. Pero antes se buscaba. De la misma forma, nosotros tenemos que buscar aquellas sintonías que nos conecten con el Espíritu Santo. Que podamos escucharlo. Muchas veces nos quejamos, no escuchamos a Dios. Como dice la palabra, ser prontos para oír. Y muchas veces nos quejamos y decimos, no escuchamos a Dios. ¿Por qué no los escuchamos? Porque no tenemos comunión con Él. No sintonizamos aquí el dial de nuestras vidas, nuestra comunión, nuestra lectura de la palabra, nuestra oración, que es importante, porque tenemos un paso, poder conectarnos con Dios, poder hablar directamente con Él. Y no lo hacemos. Y nos quejamos de que no escuchamos la voz de Dios. En Marcos 4:24 nos dice, Jesús les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y ahora así se añadirá a vosotros lo que oís. El Señor Jesús recalca claramente que miremos, que estemos prestos, que estemos atentos a lo que estemos escuchando. Porque generalmente nuestros oídos se transforman en tarros de basura. O sea, finalmente nos tiran chismes, habladurías, malos comentarios, todo tipo de comentario que es del mundo, y lo recibimos. Finalmente nuestro oído finalmente se transforma en un tacho de basura, en un taro de basura. Y Jesús aquí claramente le dice, sean prontos para oír. O sea, no tenemos que escuchar, no tenemos que retener todo lo que escuchamos. Como dice la palabra del apóstol, dice, escucharlo todo, retener lo bueno. O sea, tenemos que retener lo que verdaderamente nos edifica. Hay muchas cosas que hacemos ahora. Escuchamos de todo, música, comentarios, lo que sea, que lo escuchamos de todo y finalmente no canalizamos, no hacemos un filtro de lo que escuchamos. Vemos los memes, es chistoso y todo esto, ver memes, escuchar memes, canciones, pero finalmente si nos van de edificación, nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué no lo hacemos? Sino que escuchamos y lo retenemos y nos reímos de chistes groseros, nos reímos de tallas de doble sentido, vemos memes que no corresponden a nosotros como hijos de Dios, que desprestigian el testimonio de nosotros, porque finalmente el que reflejamos es a Cristo, y no lo hacemos. Entonces debemos aprender a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y todo lo que escuchemos, hacerlo para la gloria de Dios. Por eso, ¿usted está listo para oír la voz de Dios? ¿Están listos? Yo creo que no todos todavía estamos atentos, estamos preparados para escuchar la voz de Dios, aunque deberíamos hacerlo. Porque muchos piensan que Dios no habla, sino que al contrario, porque nadie lo quiere escuchar al Señor. Porque no escuchamos, solamente hablamos. Y Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Aquí porque el que conoce la Biblia, el que lee la Biblia, conoce a Dios, porque ahí sale el mensaje de Cristo. Y si usted dice ser cristiano, un seguidor de Cristo, ¿por qué no la lee? Este mismo caso que estamos haciendo con los juegos de espada es importante. Nosotros vemos que otros son más rápidos, otros son más lentos, porque claramente muchos han estudiado más la palabra, han participado de la escuela dominical, pero muchos tienen falta, y como aquella persona que falta el ejercicio, no hace ejercicio mucho tiempo y vuelve a hacer, le cuesta, le duele el cuerpo. De esta misma forma, si nosotros no estamos activos en el ejercicio de la palabra, finalmente vamos a demorarnos más, no vamos a entender la palabra, no vamos a saber lo que Cristo nos dice en ella, y vamos a reaccionar según nuestro viejo hombre, y no vamos a escuchar lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Es paradójico, pero el que quiere conocer la voluntad de Dios, pero no tiene la voluntad de leer su palabra y escuchar su voz. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no tienen la voluntad de leer su palabra. Es paradójico, pero debemos desde este momento, que sea una instancia para que cada uno de ustedes busque de Dios, lea de su palabra, y no solamente de su palabra, sino también ore, clame a Dios, búsquelo en oración, tenga una comunión con Él, ajuste ese dial, esa sintonía de Dios, y conéctese con Él, porque Él le va a revelar lo que usted tiene que hacer, y eso principalmente está en su palabra, y también está en la comunión a través de la oración, porque es una balanza, tenemos que leer la palabra, y tenemos que orar, para que sea una balanza perfecta. Por eso, en la Biblia nos enseña muchas lecciones a aprender. La Biblia también nos da la bendición que Dios anhela que nosotros disfrutemos. En la palabra
están los mandamientos para obedecer. En la palabra también está el pecado que debemos evitar. Maravilloso evangelio de nuestro Señor. Es tu responsabilidad estar preparado para escuchar el mensaje de Dios. Es tu responsabilidad. El que tenga para oídos, oiga, eso es lo que dice claramente la palabra. Y muchos no están quietos y no quieren escuchar la palabra del Señor. El Señor nos dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso la palabra nos dice en el primer paso que tenemos que ser prontos para oír. Porque muchas veces el producto del mundo que nos ahoga con sus afanes, con tanta bombardeo de información, con tanta cosa que hay que hacer, la vida rápida, que finalmente hay tanto ruido que finalmente no escuchamos la voz de Dios. Detengámonos y escuchemos lo que tiene para cada uno de nosotros. Por eso el nuevo nacimiento da como fruto un nuevo comportamiento, un nuevo carácter. Y debemos estar sintonizados para escuchar la voz del Señor. El segundo punto es que seamos tardos para hablar. Siempre pensamos antes de hablar. Y en general hablamos demasiado. Siempre queremos anticiparnos, queremos dar nuestra opinión, que mi opinión tiene más importancia, que lo que digo yo tiene relevancia, yo leí este documento dice esto, en mi familia hablan de esto, y esto es importante. Muchas veces queremos hablar primero, pero no queremos escuchar. Y muchas veces por equivocación hablamos de más, y frecuentemente, como dice la palabra, habla acerca de la lengua, que es un miembro pequeño en el cuerpo, pero es un miembro peligroso. Peligroso totalmente, que puede encender la llama del infierno, habla la palabra. Habla también de que puede destruir familias, puede destruir, puede alejar a personas del evangelio. Puede, en este caso, puede traer consecuencias negativas, tanto para la persona natural como para el Señor. En Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, cuando hablamos, cuando exageramos, cuando empezamos a inventar cosas que no corresponden, ya empezamos a pecar. Y claramente la palabra dice que el que refrena su lengua es prudente, es sabio. Y la principal sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo conocemos en la palabra. También en Proverbios 27-28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Claramente no es que vamos a estar callados, sino que tenemos que aprender a escuchar antes de hablar. El primer paso era, tenemos que aprender a ser prontos para oír, prontos para escuchar, sobre todo la palabra de Dios. Y el segundo paso es tardos para hablar, tardos para poder responder, tardos para dar nuestra opinión muchas veces. Y muchas veces hablamos necedades, cosas que no corresponden y que verdaderamente no son de edificación para el pueblo de Cristo. Si tenemos dos oídos, como yo decía recién, y una boca, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Muchas veces tenemos conversaciones que no edifican. Y en Mateo 12:36 dice lo siguiente: mas os digo que toda palabra ociosa de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es fuerte la palabra. Dios nos dice de todo lo que hablemos. O sea, Dios tiene una computadora tan perfecta que graba todo lo que nosotros hacemos y todo lo que decimos. Entonces, cada palabra que tengamos, Dios nos va a pedir cuenta. Por eso desde ahora, desde ya, analicen lo que van a decir. Nosotros somos seres racionales, nosotros pensamos antes de decir, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces Dios nos demanda acá que cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos sea de edificación, para que nosotros crezcamos y muchas personas también conozcan del mensaje de Cristo y nuestro testimonio sea reflejado en que vean a Cristo en nosotros. Producto de esas palabras, hay hogares destruidos, hay gente inocente en la cárcel, corazones destrozados por falsas promesas, hay iglesias divididas, almas perdidas. O sea, lo más importante, almas perdidas. Que el mensaje de Cristo sea conocido y producto de nuestro testimonio, aquellas personas reniegan y ofenden al Señor. Por nuestra culpa, muchas veces decimos, la gente habla mal de Dios, pero finalmente somos nosotros el reflejo de Cristo acá en la tierra. Es el cuerpo de Cristo y no lo hacemos. Por eso Dios nos demanda, y en este momento te dice, joven,
escucha antes de hablar. Habla lo que Dios quiere que Él que hable. Pero para eso tienes que escuchar de su palabra, tienes que leer de su palabra, sumergirte en lo que Dios tiene preparado ahí. Es una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón y del alma, y discierne los pensamientos más profundos. Entonces tenemos que verdaderamente conocer y aprender de Dios. En cambio, la persona que es nacida de nuevo, que nosotros hemos nacido para Cristo, la característica principal es que nuestra lengua está bajo el control del Espíritu Santo. En Salmo 141:3 dice: pon guarda mi boca, y lo decía el rey David, pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. O sea, desde desde muchos siglos atrás, Dios ya le decía a sus siervos, y sus siervos se daban cuenta que el principal problema del crecimiento del cristiano, de la persona en sí, es porque no aprende a refrenar sus labios. El otro punto es que acerca de la ira, y hay un personaje muy, muy especial que ustedes conocen. ¿Se recuerdan de Jonás? De lo que sucedió con Jonás. Es claro, ustedes deben conocerlo, ustedes conocen de la palabra. Nos dice que Dios envió, usted sabe la historia que pasó con Jonás. Dios llamó a Jonás para que predique a Nínive porque la iba a destruir. Entonces este hombre no quiso porque hay una enemistad entre hebreos y asirios, y él quiso arrancar de Dios, pero finalmente nunca vamos a poder arrancar de Dios. Y finalmente fue a predicar, y finalmente Dios se arrepintió del mal que iba a hacer a Nínive. Y de esta forma Jonás se enojó, tuvo una ira muy fuerte. De la misma forma, muchas veces nosotros nos enojamos cuando Dios hace ciertas cosas que pensamos que son justas, o verdaderamente cuando nos enojamos de manera que pecamos. Y Dios nos dijo a Jonás, y también nos dice a nosotros: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Nos hace bien enojarnos tanto? Pero Dios responde y dice que no nos hace bien. Porque cuando la ira nubla nuestra mente y reaccionamos con enojo en la vida, verdaderamente pecamos. Pero la Biblia también nos dice que hay un tipo de enojo que es saludable, que Dios permite en nosotros mientras que esto no pase a mayores niveles, que no pasa pecado. Usted se recuerda lo que pasó con el Señor Jesucristo, cuando se enojó, cuando vio el templo lleno de mercaderes, vendiendo animales, haciendo transacciones económicas dentro del templo. Él se enojó en su celo, pero él no pecó. Él dice la palabra que el celo de Jehová consume, el celo de su casa lo consume. Finalmente Dios se enojó, pero también nosotros nos podemos enojar de manera justa. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Muchas veces nos enojamos, nuestro carácter sobresale. Y nos enojamos por cualquier cosa, me habló mal, no me quiso escuchar, tuvo un mal comentario de mí, inventó esto de mí, mis padres se enojaron. Y acá hay un punto importante que debemos de la importancia de poder honrar a nuestros padres. Nosotros como jóvenes que todavía la mayoría vive con sus padres, es importante que los respeten. Muchas veces encontramos injustas ciertas acciones que toman ellos para nosotros, pero ellos quieren lo mejor para nosotros, pero nosotros hablamos mal de ellos, los deshonramos. Cuando nos piden un favor no lo hacemos. Cuando nos piden, por ejemplo, lavar la loza, nos piden lavar, planchar, nos piden barrer, ir a hacer las compras, ir a comprar el pan, no lo queremos hacer. No, es que me da flojera, no quiero hacerlo. Tenemos una actitud, tenemos un carácter que va en contra de los principios de Dios. Entonces Dios nos llama en este momento que ustedes honren a sus padres, honren a sus líderes, a sus pastores, honren a sus profesores en sus colegios, a los profesores en la universidad, a sus jefes en sus trabajos. Tenemos que ser totalmente sabios en nuestra manera de proceder y no enojarnos y no sobrepasar el límite que lleva al pecado. Hay injusticias en la vida, pero este enojo no nos debe llevar al pecado. Por ejemplo, un tipo de pecado cuando ya hay ira, cuando ya hay una ofensa, cuando se golpea a una persona. Siempre en toda relación van a haber discordias, van a haber problemas, discusiones, pero estas no se deben tomar un carácter de violencia verbal o física. Podemos enojarnos, pero Dios también nos llama a perdonar. Porque si estamos enojados contra nuestros hermanos, Dios no va a escuchar nuestra oración. Tenemos que ir primero y a perdonar a nuestros hermanos, aunque nosotros no hayamos sido los que ofendimos, sino que debemos perdonar. Dios en su palabra nos pide que perdonemos. Por eso la ira no tiene que sobresalir. Y siempre va a sacar, el enemigo va a sacar provecho de esto. Y en este caso va a perturbar el hogar, va a perturbar las relaciones, porque aquel enojo natural se va a transformar en una perturbación diabólica.
el enemigo puesto ahí, pero no debemos darle la oportunidad que lo haga. Porque dice la palabra, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y allí hay toda obra perversa. El enojo nubla el juicio y tomamos decisiones no sabias. ¿Ustedes se recuerdan de esta otra historia? De lo que sucedió con Moisés, cuando el pueblo clamó porque no tenían agua en el desierto. Y siempre el pueblo de Israel fue duro, reclamó, pese a que Dios les mostró grandes obras, aún así seguía reclamando y hablando en contra de Dios. Ahí el carácter del pueblo de Israel siempre fue un carácter duro, un carácter de no sumisión, de no siempre ver un pueblo de dura servicio. Nunca se quiso someter a Dios. Debemos someternos a Dios. Y lo que sucedió con Moisés, Dios le dijo a Moisés que le hable a la roca. Pero Moisés, con el enojo que le produjo, golpeó la roca. Igual Dios hizo el milagro. Trajo muchas aguas a través de la roca. Pero Dios, el castigo que le dio, que no le permitió entrar a la tierra prometida, que tanto anhelaba. Fueron 40 años que estuvo vagando en el desierto, pero al final no pudo entrar. Y solamente pudo verla de lejos. Y todo por un momento de ira, todo un momento de enojo. Todos por un momento de enojo nos equivocamos. Hay quienes que han perdido sus matrimonios por tomar decisiones no sabias en un momento de ira. Otros han perdido el trabajo por no reaccionar de mala manera. Y otros pierden las bendiciones de Dios por vivir una vida llena de enojo continuo y por tanto amargan sus corazones. No hemos perdido tantas bendiciones por un momento de enojo. No dejemos que eso no se permita en nuestras vidas, que siempre sea el carácter. Porque Cristo nos dice en su palabra el contrario. Nos llama a ser dulces como Jesús. Porque Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Dios nos dice que seamos de tal forma y hallaremos descanso y paz en nuestros corazones. También en otra palabra dice, nosotros somos los pámpanos o las ramas de la vid, y la vid es Cristo. Y dice que el fruto que produce es dulce, porque la uva es dulce. Y si Cristo muere en nosotros, nuestros frutos deben ser dulces. Tu carácter debe ser tocado por Cristo, porque el fruto que produce en nosotros es amor, gozo y paz. Por eso, hermano querido, joven querido, si tienes problemas con tu carácter no sabes cómo controlar tu ira, tu enojo, pide a Dios que cambie tu carácter. Pídelo en oración, en comunión con Dios. Y Él será a cargo de obrar una transformación total en ti, si tú se lo permites. Tenemos que permitirle a Dios esto. Si queremos cambiar nuestro carácter, porque nuestro carácter es moldeable, y si queremos que cambie para bien, debemos permitirle al Señor que obre en nosotros. Probablemente no va a ser algo fácil, algo que suceda de la noche a la mañana, pero si eres perseverante y dejas que Dios te transforme, y si vives en comunión diaria, en oración, y también leyendo su palabra, Dios poco a poco irá cambiando este carácter dentro de ti. Hoy día, chicos, yo les he hablado acerca del carácter, y en este momento los confronto delante del Señor. Si su carácter no va conforme a la palabra del Señor, si han tenido una mala actitud con sus padres, mala actitud con sus hermanos, con sus amigos, con sus líderes, con aquellas personas que son mayores que ustedes, pídale perdón a Dios primeramente, porque Dios dice que podemos ir, porque tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo, es nuestro abogado. Pidámosle perdón. Y Él nos va a perdonar y nos va a traer esa paz profunda. Y comprometámonos con Él al controlar nuestro carácter. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero tampoco es causa ni tampoco justificación para seguir haciéndolo. Si somos nacidos de nuevo, si Dios nos trajo vida nueva, ¿por qué nuestro carácter no puede ser transformado a una forma nueva, a una forma que Cristo le agrade, que le agrade a su corazón? Yo les digo a estos chicos, y cada día crezcan en Él, búsquenlo, ámenlo, deseen su presencia, y mucho más en este tiempo. Escóndanse bajo las alas del Señor, y Dios los va a guardar, y sobre todo van a tener una comunión preciosa, y verán que el cambio se irá dando, solamente si tú te dispones a cambiar, a darle esa oportunidad al Señor. Así que oremos, demos gracias a Dios por la palabra. Gracias, Padre, Señor, maravilloso Dios. Damos gracias por esta palabra maravillosa que me ha dado la oportunidad de hablar. Gracias, Señor, porque es verdad, es cierto, nosotros somos seres humanos y día a día luchamos con nuestro carácter. Muchos somos callados, otros tenemos un carácter fuerte que explotamos ante cualquier circunstancia. Yo ahora me recuerdo del apóstol Pedro, cuando era un hombre muy impulsivo, pero amaba al Señor. Tenía una pasión, una fuerza, un amor hacia el Señor muy profundo. Pero cuando
el Señor Jesús apresado, fue llevado en aquella noche, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, fue impulsivo, tomó una decisión apresurada, le cortó la oreja al siervo, pero Cristo hizo el milagro. Pero muchas veces nuestras actitudes, nuestro carácter puede destruir y nos va a traer problemas, nos va a traer pecados, y sobre todo Dios nos dice que sometamos nuestro carácter, que le entreguemos nuestras fallas, que le entreguemos nuestra ansiedad, nuestros enojos, nuestras cargas a Él para que Él se lo lleve. Su palabra declara y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echen sobre Jehová su carga y Él los va a sustentar a cada uno de ustedes. Tengan esa disposición y ese amor hacia el Señor y cambien ese carácter cada día. Y sobre todo, sométalo a las manos del Señor, porque Él finalmente los va a transformar en algo precioso, en algo maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por los jóvenes que han escuchado esta palabra, por los hermanos y pastores que nos han escuchado. Bendecimos sus vidas y sus familias. Y gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. Y no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en
corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No, chicos, no hice el resultado, no. Para la próxima. Ya, bueno. Para la próxima. Ya para la próxima, se Ya fueron te todos, están desconectando. Ya, los dejo pendientes, chiquillos. Va a ser sorpresa. hay sorpresas en los resultados. Ya, nos vemos. Adiós. ¿Ya? Todavía no. Esperen. Ahí. Eso. Termina.